Bueno, muy bien. Aquí estamos nuevamente para avanzar, dar un paso más en este camino que intentamos recorrer y que estamos tratando, como lo dijimos desde el comienzo, de seguir aportando a esta problemática, a esta cuestión, que bueno, tiene distintos enfoques, distintas maneras de analizarlo. Y justamente vamos a agradecer a las nuevas dos invitadas que para este momento tenemos. Hablamos de Leticia Casi y de Mariana Reza. Muchas gracias por esta presencia. Bueno, ellas están formando parte desde hace un tiempo de lo que fue una reconversión de alguna forma de diversas áreas o instituciones locales y municipales. Ahora le vamos a preguntar bien, que tiene que ver con el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, ¿no? Ahora vamos a charlar en el tema y en definitiva queremos focalizar en el suicidio, esta problemática que, insisto, lo venimos repitiendo, nos preocupa y como medio de comunicación queremos dejar un contenido, queremos aportar algo que justamente que sea interesante para nuestra comunidad. Bueno, otra vez gracias por la visita. Me quieren empezar contando, yo lo tenía que leer casi porque uno habla de salud mental del hospital, pero esto es otra cosa, es más amplio. Este Centro Comunitario de Salud Mental, ¿cómo arranca funcionando? Leticia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Centro Comunitario se inauguró hace poco tiempo, el 6 de septiembre de este mismo año, y aparece como un dispositivo, un espacio coordinado por la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, que viene a ser como una transformación de lo que antes era conocido como CPA. Claro. Asociado tradicionalmente al abordaje de las cuestiones de consumo problemático y adicción. Con la inauguración del centro nos incorporamos al equipo, en este caso, bueno, yo soy psicóloga, como coordinadora del centro, y Mariana Reza, que también es psicóloga, y trabajamos con el equipo que ya venía trabajando, que es una trabajadora social, Andrea Enriquez, otra psicóloga, Mónica Bonilla, y se incorporan también personas para la administración y enfermeras. Bueno, la apertura del centro comunitario, la provincia de Buenos Aires trabaja a partir de un plan integral de salud mental que presentó este año, Ajá. con la presencia del gobernador, del ministro de Salud y la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que busca fundamentalmente entender la salud mental de una perspectiva de derechos y de cuidados sostenida en lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, que es la Ley 26.657, que existe desde el año 2010 y que a lo largo de todos estos años se han gestionado, digamos, diversas acciones para llegar al cumplimiento de la ley. La Ley de Salud Mental propone una concepción de la salud mental entendida como atravesada por múltiples factores psicológicos, biológicos, pero también culturales, sociales, económicos, y que responde la salud mental de las personas a una dinámica de construcción social y de acceso a derechos. Claro. Y en este sentido el abordaje de la salud mental desde una perspectiva integral, donde no solamente participan el sistema sanitario, sino también muchos otros sectores de la comunidad y la población que hacen justamente a los cuidados en salud mental, y en ese sentido a la interdisciplinariedad, intersaberes, ¿no? y la generación de estrategias conjuntas y corresponsables para el abordaje de las problemáticas en salud mental. Claro, claro. Mariana, bueno, también gracias por el momento. Coincidimos en que es un problema donde intervienen, o problemática donde intervienen múltiples factores. Acá no hay una sola cuestión donde atacar, donde enfocar, donde trabajar. El tema del suicidio, que no es, imagino, la única problemática que abordan ustedes, pero es, digamos, el tema que estamos tocando, intervienen múltiples factores, ¿no? Claro, sí, y por ahí esto de poder pensarlo más allá de una cuestión psicopatológica, como una problemática o una enfermedad mental. Es como vos decís, es multicausal, es un fenómeno multicausal y hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones, ¿no? O sea, factores sociales, culturales, no solo, digamos, lo psicológico. Está bien, está bien. Suena incómoda la palabra, pero digamos, aparece como una moda, ¿no? Es como que está vigente ahora. Ya sé que no es la palabra y no está bien enfocado, pero digo,
hay más preocupación, hay más dedicación, hay más enfoque. Vos me hablabas de que es algo que implementa provincias desde este año, un programa nuevo. ¿Se preocupa más, se enfoca más el Estado en esta cuestión en estos últimos tiempos? ¿O vino siendo desde años anteriores y uno por ahí no prestaba esta atención? No, se enfoca más el Estado. De hecho, en este plan integral de salud mental que propone el Ministerio, uno de los ejes de trabajo fundamentales es el abordaje en la prevención y lo que tiene que ver con el suicidio, porque la prevalencia aumentó mucho en los últimos años. Entonces, no se trata de una cuestión por ahí de moda o de algo que se empieza a hablar y que antes no se hablaba, sino también que es una cuestión que viene en aumento, sobre todo en jóvenes y adolescentes, ¿no? En la edad de lo que va hasta los 18 años, y por lo tanto se empezaron a planificar líneas de acción concretas dedicadas al abordaje del suicidio, para lo cual la provincia de Buenos Aires incluso tiene su propio proyecto, digamos, de abordaje que incluye varios ejes y varias acciones sobre la cual nosotros también nos sostenemos a partir del trabajo del centro comunitario y obviamente en articulación con el servicio de salud mental del hospital, con las escuelas, con cultura, con educación. Sí, creo que coincidimos en que los jóvenes o adolescentes y los adultos mayores son la población más sensible a esta problemática del suicidio, digo. Colón no escapa a lo que podría ser una estadística a nivel provincial o si querés a nivel nacional. Digo, nos preocupamos mucho por lo que pasa en Colón, pero no solo pasa en Colón, pasa en otros lados también. No solo pasa en Colón, pero en Colón pasa. La provincia de Buenos Aires está dentro de las líneas de acción que se propone en este plan de abordaje, que es un plan intersectorial. Participan varios ministerios para pensar cómo abordar el tema del suicidio. Una de las cuestiones que se propone es reforzar y mejorar los registros de suicidios, las estadísticas, para poder generar políticas más eficaces. Y la verdad que se ha declarado hoy en día la segunda causa de muerte en jóvenes, digamos, que van entre los 13 y los 18 años. O sea que los índices han aumentado. Los índices que manejamos tienen que ver en relación a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, sabemos que es una problemática a nivel nacional, por supuesto. Sí, mira, te interrumpo. Una de las cosas que teníamos apuntada, que es esta problemática representa la cuarta causa de muerte en el mundo en el grupo de los 15 a los 29 años. Vos me hablas de la segunda causa de muerte en una franja más reducida de jóvenes y adolescentes. Es realmente preocupante. Sí. Ajá. Bueno, digamos, el objetivo final, digamos, si pudiéramos decir que están satisfechas con el trabajo, ¿qué es? Es prevenir, es advertir, es que los adolescentes, los jóvenes se encuentren en aquellas herramientas para comunicarse, para contar, para abrirse. Sí, en lo que tiene que ver con el suicidio, primero tenemos que ver, bueno, cómo definimos el suicidio, ¿no? Cómo lo entendemos, porque de esta manera es como vamos a pensar su abordaje. Bien. Como se piensa, digamos, desde una perspectiva multicausal, ¿no? Es decir, que no está reducido a una cuestión psicopatológica que nos va a llevar a pensar que solamente ciertas personas con cierta estructura mental tienen mayor riesgo, sino que cualquiera, y sobre todo personas en situación de vulnerabilidad y de inaccesibilidad, digamos, al sistema, digamos, o de vulneración de derechos, Exacto. pueden estar en condiciones. Entonces, si lo entendemos como algo multicausal, tenemos que realizar estrategias múltiples. Y esas estrategias tienen que ver con la prevención, pero la prevención no se piensa a modo individual, ¿no? Generar acciones individualmente con ciertas personas, sino prevención comunitaria, social, y más bien desde salud mental hablamos de prevención inespecífica. Eso quiere decir que cualquier tipo de acción que se genere no va a estar destinada específicamente al tema del suicidio, sino a la posibilidad de generar condiciones de vida, estilos de vida que produzcan las ganas de vivir, ¿no? En los jóvenes y en todas las personas. Sí. Y para ese sentido se necesita la construcción de proyectos comunitarios, digamos, de que la sociedad y la comunidad genere espacios que aloje, digamos, a las subjetividades de las distintas circunstancias que atraviese, y en eso participamos todos, no solamente el sistema sanitario. Por eso la prevención se piensa desde este lugar inespecífico, abrir espacios de escucha, escuchar a los jóvenes,
A veces nos parece que los adultos tenemos las respuestas y queremos dar, y además ante el temor y ante el impacto que producen situaciones como estas, queremos dar una respuesta rápida o generalizada, o hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y por ahí los jóvenes están pensando otra cosa. Entonces, abrir canales de escucha que puedan, esto que vos comentabas, que tuvieron entrevistas también con jóvenes. Sí, justamente arrancamos el ciclo preguntándole a los chicos de las escuelas secundarias, a los pibes, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué analizan? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo viven? Claro. ¿Qué experiencia tienen? ¿Saben a dónde dirigirse? ¿Encuentran aquel espacio para contar algo que les está pasando, que uno nunca sabe cuándo a futuro puede derivar en un problema más grave? Bueno, creo que es fundamental eso. Está. Bueno, y después preguntarles, yo no me quería ir del tema, vos me decías que son de alguna forma de herramientas más generales, más comunitarias. Interactúan mucho con educación, con las escuelas. Hay diversas actividades en distintos niveles con distintas escuelas, al menos en Colón. Exacto. Bueno, María, por ahí la experiencia. Sí, en realidad está pensado de aquí en adelante, porque bueno, el centro abrió ahora hace poco, entonces claro. Las actividades que empezaron a funcionar ahora fueron a partir de cuestiones específicas que se nos convoca y demás, pero bueno, nos da el pie para poder pensar de aquí en adelante y para el año próximo un montón de espacios y de actividades para hacer en conjunto con las escuelas, porque la verdad que la experiencia fue muy productiva y creo que bueno, lo fundamental fue esto de escuchar en primera persona a los jóvenes, ¿no? Y compartir ahí, generar espacios de intercambio y fue una experiencia muy, muy positiva. Imagino a la escuela no como aprendizaje, también como aprendizaje, pero sino como espacio digamos, de interacción donde los pibes están mucho tiempo, pasan muchas horas del día y de sus vidas, en definitiva, ¿no? Claro, de sus vidas. Sí, nosotros, como le decía, la provincia de Buenos Aires el año pasado creó una subcomisión interministerial para el abordaje del suicidio y tiene distintas líneas de acción y una de ellas es, por ejemplo, la configuración de estrategias de posvención, se llama, es decir, intervenir en situaciones cuando el hecho ya sucedió. Además de pensar en otras estrategias de prevención y de promoción. Claro. Y estas estrategias de posvención generalmente se dan por demanda espontánea. O sea, claro, sucede algo y la escuela nos convoca y es el modo en que venimos trabajando por ahora. Sí proyectamos para el año que viene por ahí generar estrategias de promoción y prevención, acercarnos a la escuela no desde lo pedagógico. Para eso tuvimos reuniones con las inspectoras, digamos, incluso con Cecilia Pujol, que es la inspectora de psicología, para empezar a pensar conjuntamente las estrategias y que también tener una comunicación, un diálogo fluido a la hora de abordar situaciones concretas que suceden en las escuelas, pero que son en las escuelas, pero en definitiva es en la vida de los jóvenes, sí, que pasan mucho tiempo ahí. Claro. Sí. Sí, la sensación cuando uno se entera de este tipo de noticias en una comunidad chica como Colón, donde medianamente nos conocemos, es, bueno, no se está haciendo nada, el Estado hace poco, necesitamos que sea más efectivo. No debe ser tan sencillo accionar rápidamente medidas de prevención, de precaución, digamos, esto interviene en muchas áreas, muchas dependencias, de hecho me lo decís vos a nivel provincial, muchos ministerios. Es una estructura grande que se tiene que movilizar y lleva su tiempo, ¿no? Sí, pero siempre el tiempo en que la demanda llega nosotros la recibimos, ¿no? Y más allá de las primeras intervenciones, después siempre se sigue pensando en cómo evoluciona eso, claro, en cómo continúa, pero claro que es un abordaje complejo, ¿no? Y eso lo tenemos muy, muy presente. Está bien. Bueno, ¿cómo funciona el centro comunitario? Digamos, vos me decías, Mariana, que hace poco que están en marcha, ya lo sabemos, y por ahí se deben estar acomodando incluso. ¿Cómo funciona de manera presencial? ¿Hay alguna forma de comunicarse si es un fin de semana? ¿Dan turnos? Bueno, contame un poquito la generalidad. Bien, bueno, el centro funciona de lunes a viernes, en este momento de 8 a 14 horas, por cuestiones organizativas y demás. Ese es el horario actualmente. No está abierto los fines de semana, o sea que para alguna cuestión
que revisten el carácter de urgencia, que tenga que ver con alguna cuestión de salud mental, bueno, lo que está, digamos, en funcionamiento es la guardia del hospital. Y bueno, tenemos 2 teléfonos de contacto para que puedan, digamos, comunicarse y poder sacar un turno o acercarse en ese horario. Y el turno sería en primera instancia para poder charlar con el equipo y hacer una primera escucha. Claro. Y en función de eso orientar, acompañar y ver qué es lo que esa persona o quien acompañe y demás, qué es lo que necesita y cómo se puede de alguna manera ayudar. Está. Bueno, por ahí es pronto, ¿no? Pero digo, en cantidad de profesionales, el equipo que vos me decías para encargarse de toda esta cuestión, en cuanto a números también, puede faltar más gente. Siempre está bueno claro. que venga gente, ¿no? Pero bueno, estamos en conformación, digamos. Claro. Creo que es un proceso que va a llevar su tiempo. O sea, ahora estamos trabajando en función de los recursos que tenemos y en función de eso, bueno, poder pensar de qué manera ir abordando cada cuestión. Pero bueno, no descartamos que en algún momento podamos sumar más personas. De todas formas, igual trabajamos articulados con los profesionales de salud mental del hospital, ¿no? Claro. Psiquiatras y psicólogos. Por ahí hay muchos recursos en varios ámbitos muy dispersos y también nuestra tarea un poco es poder coordinar, generar estrategias coordinadas que a veces es cuestión de comunicación y de construcción conjunta que permitimos alojar algo que a lo mejor de otra manera no hubiese sido posible. Claro. Entonces, además de los recursos que tenemos ahí en el centro, también siempre a veces el abordaje de alguna situación particular requiere ponernos en contacto con incluso no solamente ámbitos o instituciones de lo que es lo público, ¿no? Muchas veces, de acuerdo a la trayectoria de vida de la persona, nos contactamos con espacios que tienen que ver con gestión privada, sí. O con organizaciones. Sí. Imagino que acá esto no distingue público de privado. Exacto. Acá hay que trabajar en conjunto de cualquier forma. ¿Alguna vez se habló en los últimos meses o semanas de algún especialista psiquiatra infanto-juvenil? ¿Esa es la definición justa? ¿Cuentan con uno? ¿Hay posibilidad de que se agregue uno? Imagino que debe ser necesario. ¿Cómo sería el tema? En el hospital municipal atiende un psiquiatra infanto-juvenil que forma parte del servicio de salud mental del hospital. Bien. Nosotros en el centro no contamos con psiquiatras, porque digamos que la modalidad de funcionamiento del centro está más relacionada a lo que es la atención primaria de la salud, que hace alusión a la promoción, la prevención y la continuidad de cuidados. Por ahí las cuestiones más agudas o de tratamiento son alojadas en el hospital. Entonces claro. Ahí, por ahí hay especialistas o hay tratamientos más específicos. Uh-huh. Nosotros vemos que muchas veces en salud mental, históricamente con la tradición de institucionalización, lo que es la manicomialización, las personas por ahí tenían tratamientos dentro de las instituciones, pero al salir no había una continuidad, ¿no? Entonces un poco este abordaje comunitario implica que nosotros generemos estrategias de continuidad de cuidados, que se dice, ¿no? De poder acompañar en el regreso o a la vuelta cuando ya el estado agudo, la crisis pasó, ¿no? Lo pueden lograr eso, que es fundamental, creo, el acompañamiento, digamos. Que no sea que un día, bueno, se terminó el turno y hasta acá llegó, seguir acompañando a la persona. Sí, claro. Estamos trabajando en muchas situaciones de esa manera, uh-huh. ¿no? Y es fundamental. Y este acompañamiento a veces es, tenemos en este momento funcionando talleres en el centro, grupos terapéuticos, que por ahí funcionan por la tarde, por eso la atención al público no es por la tarde, porque estamos dedicados a ese tipo de tareas. Y a veces el acompañamiento es esto, ¿no? En acompañar a que la persona se vaya incluyendo en distintos ámbitos sociales, luego a lo mejor de un periodo más agudo de mayor sufrimiento. Entiendo. En la entrega de turnos, ¿cómo está el centro? Digo, ¿dan los turnos suficientes? ¿Hay más reclamos, digamos, de gente que no consigue su turno? ¿O el turno es a varios días y la problemática está ahora? ¿Cómo se maneja ese tema? No, como te decía, no funciona a lo mejor con la misma dinámica que tal vez el hospital con respecto a los turnos de otras especialidades y demás. Cuando decimos turno es para que la persona pueda acercarse o el familiar o quien consulte para poder venir un día en horario de una entrevista de primera escucha para que el equipo pueda conocer, digamos, la situación. Claro.
que en general tratamos de que no sea muy prolongado en el tiempo, y vamos organizándonos en función de esas cuestiones para tener días y horarios específicos para poder contemplar ese tipo de espacios. ¿Hay algún tema puntual, digamos, que ustedes reciben a la persona, sea la primera escucha o sea en distintos momentos, ¿no?, del tratamiento o del seguimiento? ¿Alguna problemática que se repita? O sea, la mayoría viene con esta cuestión, o pueden ser múltiples factores lo que, digamos, inciden en que una persona tenga algún problema para concurrir al centro. Es muy singular eso, ¿no? Yo no hablaría de cuestiones que se repiten, porque incluso en elementos comunes que pueden aparecer, hay mucha singularidad de acuerdo a la persona y a su vida, ¿no? Siempre es el sufrimiento psíquico emocional de la mano de, digo, hay diversas maneras de manifestación del sufrimiento psíquico, ¿no? Consumos problemáticos, autolesiones, ¿no?, angustia. Y a veces también lo que tratamos de hacer ahí en el centro, cuando una persona se acerca, nosotros estamos todos los días ahí, además de la secretaria, que es la que recibe, es poder rápidamente tratar de discernir un poco cuál es la urgencia, porque a veces, como la salud mental es un tema que hoy en día está muy en debate, por suerte, sí, ¿no?, porque la gente se siente muy mal, a veces la demanda es muy urgente, y cuando empezamos a escuchar quizás la urgencia no es tal. Sí, es importante y es necesario, ¿no? Entonces tratamos de escuchar rápidamente ahí eso que llega en una primera instancia, para después tomarnos el tiempo de... Pero no diría que hay cuestiones que se repiten, no sé vos qué pensás, no, Marian, pero... qué sé yo. Bueno, por ahí varias situaciones de adultos consultando preocupados por hijos e hijas adolescentes, a lo mejor sí, alguna cuestión, pero bueno, es propio, cada caso es particular, digamos. Está bien, no son iguales todas las situaciones, pero bueno. Está bien. Bueno, no, le hacía la pregunta, digo, porque como para encontrar una línea, porque debe ser realmente difícil. Nos fuimos metiendo en este tema acá con el equipo de producción del canal, averiguando, preguntando, y es realmente compleja la problemática. ¿Qué le dirían si tuvieran, no sé, un grupo de adolescentes ahí? Digo porque es preocupante, digamos, cuando nos enteramos de alguna noticia de este tipo, de alguna persona de Colón, algún vecino que toma esa triste decisión, pero por ahí el adolescente, creo que vamos a coincidir, o el joven, ¿no?, y pareciera que impacta más. ¿Qué le dirían si hubiera un grupo ahí? Lo primero que les surge decirle ante determinada situación, ¿qué hacen? ¿Qué deberían hacer? Hemos trabajado en ese sentido, y yo por ahí más que decirle algo, primero les preguntaría, ¿no? Por ahí sentimos que hay como un abismo entre los jóvenes y los adultos, como que estamos muy, muy lejos de ellos. Por ahí preguntarles, o sea, ¿en qué nos estamos confundiendo? Que no están contando con nosotros, ¿no? Con los adultos. ¿Cómo ven ellos que podemos ayudarlos? Y obviamente lo que siempre les diría es que cualquier cosa que les esté pasando la pueden comunicar a la persona de confianza. A veces, cuando hay miedo, porque el impacto de una situación así genera mucho temor en las personas alrededor, muchos adultos de alrededor lo primero que buscan es un psicólogo o una psicóloga. Y a veces los jóvenes se animan a hablar con otra persona, que es una referencia o que es una confianza. Y entonces hay que buscar que hablen con quien sea, ¿no? Con quien sea de su confianza. Yo en principio les diría eso, y preguntarles en qué estamos, no sé si fallando en la palabra, pero ¿por qué estamos tan lejos, ¿no? ¿Qué nos sugieren? Sí. Uno de los chicos que vino acá al comienzo de este ciclo nombró la palabra vergüenza. Muchas veces nos pasa algo, dice, a los jóvenes, creo que tiene 17, 18 años el chico, y como, mira, si lo voy a andar contando, voy a andar diciendo, como que me da vergüenza, o no encuentran la persona justa, que más o menos va de la mano de lo que vos decís, ¿no?, para transmitirle esa incomodidad que sienten. Bueno, que se animen a hablar, sería, ¿no? Sí, y a veces les pedimos a los jóvenes cosas que es responsabilidad nuestra, de los adultos, porque nosotros podríamos decir, no tengas vergüenza, ¿no? No podemos pedir que alguien cambie un sentimiento, lo tiene, ¿no? No estés triste. O no estés triste, no podemos pedir eso, no tengas vergüenza. En todo caso, tenemos que pensar qué hacemos nosotros, qué decimos en nuestro discurso, qué transmitimos para que ese joven tenga vergüenza de decir lo que le está pasando.
Y eso pasa con los adultos, ¿no? Eso ahí hay una responsabilidad de los adultos. Ujú. Es muy bueno eso, es muy bueno. Bueno, insistimos, ¿no? Eh, nuestro objetivo de poder aportar algo, de dejar algo para nuestra comunidad. Acá nos dicen desde producción, estaban los números de teléfono para el fin de semana, para el feriado, para el día que sea. Porque por ahí, no sé si alguien que está necesitando de una ayuda, está atravesando una situación, va a agarrar el auto, la bicicleta, o va a ir caminando a golpear la puerta. Por ahí un número de teléfono, un WhatsApp, puede ser una herramienta. ¿Lo quieren contar? ¿Lo quieren decir a la comunidad? Sí, por ahí queremos hacer una aclaración para que no se encuentren con una no respuesta. Sí. El centro en sí no atiende situaciones de urgencia. Si hay una situación de urgencia que una persona necesita, puede llamar al hospital, Bien. hablar con la guardia del hospital o dirigirse a la guardia del hospital, que va a ser recibido por los médicos de guardia y que va a ser atendido también por el servicio de salud mental que atiende urgencias, que está de guardia, ¿no? Claro. Que es llamado ante estas situaciones. Los teléfonos que nosotros tenemos son teléfonos de contacto, es decir, que la persona puede llamar para que le puedan decir cuándo puede ir o en qué horario, y que son atendidos en el horario en que el centro está en funcionamiento, es decir, entre las 8 y las 14 horas. Está. De lunes a viernes, o sea que si alguien manda un mensaje después de las 2 de la tarde por WhatsApp, a lo mejor va a ser respondido al otro día Está. en el horario de atención. Por ahí hacer esa aclaración para que si una persona necesita, está en un estado de urgencia, sepa que ahí se puede dirigir al hospital. El hospital, está bien, está perfecto. La llevo a un terreno que ya lo hicimos en notas anteriores, porque nos queremos comprometer también como medio. Digamos, quisiera hablar de la función de los medios y por ahí también la de acá de Colón, ¿por qué no? Porque es importante, ¿no? De la forma que informamos los medios para no estigmatizar, para no generar prejuicios y para no de alguna forma terminar induciendo, dando tanta información, terminás induciendo a la persona. ¿Cómo ven ustedes la labor de los medios? ¿Las ayuda en la labor esta que vienen manteniendo o por ahí las complica un poco? No sé, bueno, nosotros pensamos que es fundamental. En principio agradecerles esta invitación. Incluso por ahí cuando vos me contactaste un poco se adelantaron a esta idea que como les decía el Ministerio de Salud tiene a través de esta comisión, porque uno de los ejes de trabajo es la capacitación a medios de comunicación y el trabajo con los medios para un abordaje cuidado de la temática de salud mental, de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y la realidad es que no hay demasiada regulación en relación a los medios de cómo se abordan ciertos temas. Y la regulación es importante, ¿no? Y al no haber regulación, digamos que hay mucha variabilidad en cómo se aborda el tema. Entonces, hay criterios muy diferentes. Hay criterios muy diferentes. Entonces, a veces facilita, favorece, como espacios como este. Incluso yo cuando vi la placa del canal, como presentan ustedes el tema, porque lo vi que lo compartieron en las redes, hablando de suicidio, también, digamos, hay palabras que a veces no queremos decir, o usamos eufemismo, pero por el impacto que generan, y empezar a hablar, usar los términos correctos en forma cuidada, ¿no? Y en espacios convenidos con otros, es una manera muy importante de favorecer y de facilitar el abordaje y no de entorpecerlo. No queremos ser los grandes eruditos del periodismo, sobre todo por ahí el amigo Paula, los que tenemos algunos años más de trayectoria en la profesión. Uno viene acostumbrado, viene de otra escuela, viene de unos cuantos años atrás, donde la problemática era distinta, donde, digamos, la manera de hacer periodismo era otra. Y en estos últimos tiempos, acá estamos con siempre hace falta algún instructivo, alguna recomendación, algún material que baje de algún ministerio, con, no sé si algún protocolo, un abordaje de la problemática para empezar a capacitarnos, seguir aprendiendo o empezar a aprender, porque estamos convencidos de que es muchas veces importante de qué manera lo cuentan los medios, de qué manera lo absorbe la población. Así que bueno, yo creo que todo el mundo aprende en el mientras tanto, ¿no? Sí, por supuesto. Y los modos que entendemos las cosas dependen de las significaciones que le damos. Y los medios de comunicación sabemos que producen mucho impacto en la significación, en los modos de entender. Entonces,
tienen un rol fundamental, ¿no? Tanto como otros sectores. Está bien. Bueno, yo les quiero agradecer mucho la presencia, el saludo al resto del equipo, que por supuesto no pudo estar por una cuestión de espacio. No sé si quedó algo importante, algo que quisieran mencionar, que no dijimos, que no tocamos. Bueno, no dijimos los números de teléfono. Perdón, no los dijimos, sí, contame, María. Bueno, el número de teléfono, el mismo número fijo que llaman al hospital, el 430-418 o 420, y el interno es el 227, o piden la comunicación con el centro comunitario. Y después tenemos un celular que recibe WhatsApp, que es 45 65 73. Está perfecto. Bueno, dijimos entonces que están en marcha con un montón de tareas que seguramente desde lo más próximo ya comenzarán a ponerse en marcha en las escuelas y en distintos ámbitos de la comunidad. Bueno, ya estaremos al tanto de todo eso, seguro. Sí. Está, bueno, les agradezco mucho y bueno, esperemos haber aportado algo, haber contribuido en algo a esta problemática, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, cerramos este momento en Canal 7.